Lucas Romero, buen día, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. ¿Cuál es la calificación que le pone las encuestas que medís, el humor y las distintas cuestiones que analizás al gobierno de Javier Milei? Si se le puede poner un número, una calificación. Bueno, es muy difícil sintetizarlo todo en un solo número, en un solo indicador. En todo caso, lo que uno podría decir es que el 100% de la gente que apoyó a Milei el 19 de noviembre, es decir, que quienes lo pusieron en la Casa Rosada con su voto, el 90% está apoyando, tiene imagen positiva de Milei y nivel de aprobación positivo del desempeño del gobierno, con lo cual uno podría resumir y sintetizar que en términos generales hay un aprobado de la gente que impulsó este cambio, probablemente muy vinculado a que Milei les está ofreciendo algunos resultados en función de lo que era la demanda ciudadana el 10 de diciembre. Particularmente lo digo en materia de inflación, que era la principal demanda ciudadana. Cuando uno le preguntaba a la gente el 10 de diciembre cuál es el asunto que usted quisiera que prioritariamente resuelva el presidente, era bajar la inflación, y es ahí donde Milei ha logrado muy buenos resultados. Claro. Creo que el segundo semestre va a tener que estar, los resultados van a tener que estar por otro lado, no tanto por la baja de inflación, sino por la recuperación de la actividad. Ahora, Lucas, sí, coincido con vos. Yo les contaba a los oyentes algunas impresiones basadas en dos realidades que viví el fin de semana. Una que tiene que ver con una señora de más de 80 años que entró en una casa de galletitas y casi quiso comprar unos caramelos para paliar el hambre y bueno, le decían, no, mira, con 200 pesos no compras nada. Lo que pasa que es lo que tengo, no tengo más. Y la verdad que se me rompió el alma al escucharla. Y después, bueno, con un comerciante que me decía, Luisito, dame una buena noticia, se me desploma la venta. ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo empieza a recuperarse la economía? Y me contaba que no podía sostener el precio de la empanada a 1.000 pesos cuando la tapa de empanada todos los meses le llega con un 10% de aumento. Sí, a ver, si uno tuviera que hacer una sinopsis de esta película de Milei Presidente, ¿no? Que uno la pudiera encontrar en una de esas plataformas donde uno consume contenidos audiovisuales, uno podría decir, es la historia de un presidente que tiene que corregir los desequilibrios de la economía sin morir políticamente en el intento. Y sin morir políticamente en el intento es que el proceso de corrección de los desequilibrios iba naturalmente a producir un empeoramiento de las condiciones económicas. Esto fue lo que Milei intentó advertir en su discurso de inauguración, incluso en sus primeras expresiones como presidente. El storytelling del gobierno, lo que el gobierno le cuenta a la gente que iba a ocurrir, era que en marzo y abril iba a estar el piso de este proceso de deterioro de las condiciones económicas y que iba a haber un proceso de recuperación. Yo te diría, Luis, mirando los indicadores de la economía, uno podría advertir que los indicadores están mostrando que pareciera ser que marzo y abril fue el piso. Lo que no está claro es qué tipo de recuperación va a tener este proceso de empeoramiento. Insisto, el gobierno lo produjo intentando corregir los desequilibrios de la economía para devolvernos una economía que funcione. Y ahí es donde aparece toda esta discusión de los economistas respecto de cómo va a ser la recuperación. Y eso va a ser clave porque tiene que ver con estas dos experiencias que vos comentás, ¿no? Porque en última instancia, el empeoramiento de las condiciones económicas produce un sufrimiento a la gente. Sí, claro. ¿Cuánta paciencia va a tener la gente para tolerar que la recuperación no sea vigorosa, rápida, como el gobierno aspira? No lo sabemos, pero en todo caso, por eso digo que si en el primer semestre el gobierno se jugó el sostenimiento de los apoyos en mostrar un descenso pronunciado de la inflación, bueno, en este segundo semestre que se inicia hoy, se lo va a jugar mostrando o teniendo que mostrar una recuperación vigorosa de la actividad. Si eso no ocurre, bueno, la gente que apoyó podrá tener razones para empezar a dudar si esto está funcionando, ¿no? ¿Qué tal, Lucas? Agustina Girón, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Agustina? Bien. ¿Sabes que mientras hablamos acaba de salir un comunicado de la oficina del presidente donde dice varias cosas? Por un lado, arranca diciendo que los datos oficiales de abril revelan que hay una recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos, el más alto desde el 2009, y termina diciendo que para acelerar este proceso de recuperación económica es fundamental que el Congreso apruebe la ley bases para liberar la fuerza productiva de los habitantes de la nación.
¿Qué ves en este sentido, ¿no? ¿Qué análisis haces? ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir en el Congreso de la Nación? Bueno, permitime antes, es interesante porque menciona esto de los salarios, una declaración que viene haciendo el presidente, efectivamente los salarios están recuperando. Probablemente esto ocurra porque el descenso pronunciado de la inflación le estuvo ganando a la expectativa. Entonces, como le gana la expectativa, es probable que las paritarias que se fijan por expectativa hayan tenido un descenso menos pronunciado de la inflación, con lo cual han quedado con aumentos que van a quedar por encima del aumento de los precios. Esto pudiera dar un proceso de recuperación, veremos cuántos meses se da esta circunstancia, pero ahora te vinculo lo segundo, que tiene que ver con el reclamo de la ley base. Es natural que el presidente vincule, asocie la probabilidad de éxito de su programa económico a que el gobierno le sancione leyes. Obviamente que va de sentido común, de que si el gobierno puede tener instrumentos, o tener los instrumentos que el gobierno cree para poder tener éxito en materia económica, bueno, las probabilidades de éxito van a aumentar. Claro. Entonces, ¿por qué lo vincula? Bueno, porque este es un gobierno en minoría, que no tiene los votos para tomar decisiones, necesita del apoyo de opositores. Entonces, lo que el gobierno está tratando de hacer es decirle a la gente que eventualmente si esos opositores no le dan las herramientas, que la gente no le reclame al presidente, sino que le reclame a la dirigencia política. Es una forma de presionar a los senadores, a los diputados, para que le den las herramientas que el oficialismo reclama. Toda esta discusión respecto de si me dejan o no gobernar, si puedo o no tomar decisiones, si me dan o no las leyes, tiene que ver con que estamos en un ciclo de gobierno en minoría. Y eso naturalmente iba a ocurrir, lo preveíamos cuando analizábamos el proceso electoral, de que Milei era de las partes opositoras la que más dificultad iba a tener para sacar leyes del Congreso. Bueno, efectivamente está ocurriendo. El presidente apela a este recurso de decirle a la gente que sus resultados, los de su gobierno, están atados a que el Congreso le apruebe leyes. Bueno, es una forma de presionar para que el gobierno no tenga sorpresas este miércoles cuando se trate de la ley bases y eventualmente pueda salir una media sanción del Senado, que si bien puede tener modificaciones, bueno, pueden ser revertidas con la ratificación en la Cámara de Diputados, Cámara Baja, de la sanción original, ¿no? Así que por eso el gobierno no le teme tanto a las modificaciones, sí eventualmente a que puedan surgir modificaciones que tengan mayorías que no puedan ser revertidas en diputados. Gracias, Lucas, siempre por tu amabilidad, y información. Muchas gracias. Lucas Romero, analista político. Brevísimo corte, ya está llegando Gustavo Carvajal. La mañana del Observador. No te vayas. Ya volvemos. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Todos